Por eso nos vamos a enlazar con el abogado Carlos Rivera, quien le damos la bienvenida. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pilar. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema. Bueno, polémico tema, y lo que ellos señalan en el proyecto de ley que ya se ha enviado es que lo que estarían buscando es el fortalecimiento de la institucionalidad. Pero lo cierto, según todos, ¿cuál es su opinión? Es que parecería que están buscando su protección personal, porque ellos están vinculados con el caso de los niños y tienen varias denuncias y varias investigaciones que tienen que enfrentar. No tengo ninguna duda que es un proyecto destinado a autoprotegerse, a crear esa suerte de autoblindaje, ¿no es cierto?, para evitar las investigaciones y que todo vuelva al estado de cosas constitucionales que existía hasta el 2019-2020, en que se modificó la Constitución justamente para eliminar ciertamente, Pilar, parcialmente la inmunidad, porque es cierto, los congresistas antes, que es un poco al estado de cosas que quieren volver, tenían protección en el sentido de que el procesamiento o la detención por delitos comunes inclusive estaba en manos del Pleno del Congreso de la República. O la Comisión Permanente, ¿no? Como señala en este proyecto, salvo por delito flagrante. Exactamente. Y recordamos varios casos en los cuales el Congreso de la República se resistía a cumplir los mandatos judiciales. Porque claro... Y recordamos, ¿no? El caso, y discúlpeme que lo interrumpa, el caso del militar, del comandante general del Ejército, también congresista, el general Donaire, ¿no? Por el caso del gasolinazo, que bueno, ese luego probablemente fue de los casos más escandalosos y los que generó justamente esta sensación de repudio y generó esta modificación constitucional que desde mi punto de vista me parece que es lo que corresponde a un Estado de Derecho, es decir, que los altos funcionarios justamente por esa condición no terminen siendo como que ciudadanos especiales, ¿no? Sino que se mantenga un principio de igualdad en las condiciones de investigación o de juzgamiento cuando se comete o hay la presunción de la comisión de algún hecho delictivo. Y sobre todo por el tipo de Congreso que tenemos, por el tipo de parlamentarios, por el rechazo y el repudio absoluto que tienen por parte de la población. Y no es que lo diga yo, lo dicen las encuestas. Y lo dice, creo yo, por lo menos el 80 o el 90% más de la del 90% en el Perú, ¿no? Exactamente. Creo que ese es el tema, Pilar, ese es el tema, digamos. Creo que este es un proyecto que ya da cuenta de esta suerte de desvergüenza en la que vive algún sector del Congreso de la República, que ya no tiene ningún problema de exponer mecanismos, desde mi punto de vista, totalmente pervertidos, en el sentido de querer modificar la Constitución simplemente para protegerse, para blindarse. Exactamente. Porque ya se han blindado en la Comisión de Ética, en el Pleno del Congreso, no se consiguieron los votos y ahora pretenderían blindarse aún más con este proyecto de ley que necesita, al tratarse de una reforma constitucional, ¿de cuántos votos? Más de 88 votos en 2 legislaturas, sí. Y si es menos, tendría que ir al referéndum. Exactamente, pero además yo creo que en estas circunstancias, que creo que es el dato pero si va al referéndum, la calle le va a decir no. Obviamente, lo único que va a generar, creo yo, es un mayor repudio, porque no solamente ahora la mayoría del Congreso está absolutamente cuestionado, no de manera injustificada, sino yo diría de manera absolutamente justificada por los hechos no solamente de inconductas funcionales, sino hechos abiertamente delictivos. Los niños, los mochasueldos, bloquear la acción de la justicia. Los viajecitos a la China, por ejemplo, pagados por estas empresas que tendrían pues algunos intereses, y ellos descartan que se trate de conflicto de interés. Ahora, en el caso de este proyecto de ley, ¿cuál tendría que ser el camino? ¿Cuál tendría que ser en todo caso el final? Mira, el final tendría que ser que mañana ese proyecto sea mandado al archivo, ¿no? Bueno, me parece que de Silvia alguna manera... Montesa, por suerte, ha tenido el falto político, ¿no? Bueno, al comienzo no lo tuvo porque ha firmado, ha sido coautora, sí. Pero esta tarde, bueno, en medio de la avalancha de críticas, retiró la firma. Sí, más vale tarde que nunca. Que ese sea el destino del proyecto. Pero de no ocurrir así, claro, tendría que ser sometido a un dictamen de la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Y de aprobarse en la Comisión de Constitución y de dictaminarse, estaríamos viendo de manera absolutamente increíble una discusión que creo que lo único que va a generar es un mayor repudio en la población. Es decir, una constitución, una discusión
encaminada a modificar no una ley cualquiera, Pilar, sino la Constitución con un solo objetivo: proteger a aquellos congresistas que han cometido hechos delictivos y que buscan tener un mecanismo en el corto plazo para que la justicia no los toque. Ese es finalmente este objetivo. Ojalá que, así como la congresista Montesa, otros que están respaldando retiren su firma y que el momento, si es que ocurre, que eventualmente en el seno de la Comisión de Constitución se lleve a cabo un debate de esta naturaleza, el resto de fuerzas políticas, como hemos escuchado algunos representantes en el reportaje anterior, tengan la sensatez, la suficiente sensatez y responsabilidad de decir, oye, esto no puede porque pasar. Porque sorprenden, la verdad. No sé si vamos a ver más hechos que hunda aún más al Congreso. Pensamos que ya más no puede caer, y presentan este proyecto de ley, y además es contraproducente, ¿no? Porque días atrás el propio presidente del Congreso, bueno, ¿no? En medio también de tantos cuestionamientos, había dicho que iban a cambiar las agendas, que iban a ver de qué manera se saneaba pues a los parlamentarios que estaban siendo blindados y que estaban siendo investigados. Pareciera que no está ocurriendo, ¿no? Eso pareciera que no está ocurriendo, digamos, pareciera que, o no pareciera, yo podría afirmar, estamos en el mismo Congreso, Pilar, más allá de que ya haya habido un cambio de autoridades. Finalmente, el día de hoy se ha conocido un hecho particularmente grave, nada menos que de quien ha sido elegido congresista o presidente del Congreso, y me temo que este planteamiento, este proyecto, en realidad sí, nosotros lo podemos calificar como ciudadanos que somos, como un proyecto que es el resultado de una desvergüenza política de la más absoluta, ¿no es cierto? Pero yo creo que situaciones de esa naturaleza son planteadas porque hay un terreno fértil para que este tipo de cosas prosperen en el Congreso de la República. Porque si no, nos preguntaríamos por qué razón todas las denuncias periodísticas, todas, absolutamente todas periodísticas, del recorte de sueldos, por ejemplo, no han sido sancionadas adecuadamente. Han sido blindados en la Comisión de Ética. Bueno, no por había un informe, pero bueno, ya la historia es larga y otro día lo comentaremos. Doctor Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha quedado muy clara su posición y la de todos, ¿no? Con este proyecto de ley. Y vamos